Saludos amigos, les comparto una entrevista realizada por la revista Karmapolis a Ihan Lash donde habla de los arcontes. No olviden comentar, dar like y suscribirse para que siga subiendo más documentos interesantes. Ahora sí, comienza la entrevista. Karmapolis, hemos estado discutiendo la idea de que existe un parásito que gobierna nuestra mente. ¿Cómo podemos demostrar a nuestros lectores que este parásito existe y que la idea de una infección mental no es delirante? JLL, al igual que una infección, el parásito mental se detectaría por sus síntomas. La malaria, por ejemplo, produce síntomas violentos causados por una entidad extraña que invade el cuerpo. Para pensar con claridad sobre los parásitos, debemos considerar que ciertos comportamientos y ciertas formas de pensar, en particular las ideologías religiosas, serían sintomáticas de una infección o invasión extraña de la mente humana. Karmapolis, ¿cuál es la naturaleza y el origen de este parásito? ¿Es una inteligencia interdimensional? ¿Es posible que adopte una forma orgánica? JLL. Según los gnósticos, los parásitos o arcontes, como los llamaban, se originaron en la fase más temprana de la formación del sistema solar, antes de que la Tierra se fusionara como un organismo planetario. Su hábitat es el sistema solar, excluyendo la Tierra, la Luna y el Sol. Son formas inorgánicas con inteligencia de naturaleza eléctrica, cyborgs, como diríamos nosotros. Karmapolis, los textos gnósticos, códices de Nag Hammadi, NHC, describen los eones y los arcontes. Para explicarlo de forma sencilla a nuestros lectores, ¿cuáles son las diferencias entre los eones y los arcontes? JLL, en la cosmología gnóstica, los eones son dioses, deidades, divinidades. Sin embargo, no son dioses creadores ni entidades puntuales. Son más bien como corrientes masivas, vivas y conscientes. Son las fuerzas que forman el núcleo central de la galaxia que habitamos, el pleroma. Los arcontes son una especie anómala de seres inorgánicos que surgen fuera del pleroma, en los miembros o brazos de la galaxia. Se les llama arcontes, del griego archai, elemental, desde el principio, porque surgen primero, antes de que se formara la Tierra. Sus cuerpos están formados por materia elemental, campos cuánticos, en un estado preorgánico. Karmapolis, ¿crees que los voladores descritos por Castañeda y los arcontes de los gnósticos son realmente lo mismo? JLL, sí, estoy convencido de que son lo mismo. Karmapolis, ¿cuál fue el evento personal que te llevó a pensar que un parásito como los arcontes, los voladores o algún tipo de entidad extraterrestre afecta nuestra percepción del universo? JLL, la sensación de que algo distorsiona nuestra percepción me ha llegado gradualmente, no por un evento personal específico. Sin embargo, tuve experiencias, ocultas, notables desde los 4 años, como sueños lúcidos en los que me encontré con seres mágicos que vinieron a ayudarme o enseñarme, así como con otros seres que me atacaron. He sido consciente de ambos tipos de intervención desde entonces. Karmapolis, ¿crees que algunos seres extraterrestres como los Anunnaki o los grises son encarnaciones de este parásito, o que estos seres alienígenas están más influenciados o poseídos, que nosotros, por este parásito, esta inteligencia depredadora? JLL, sigo las enseñanzas gnósticas de que la principal inteligencia depredadora que enfrenta la humanidad son los archontes. Creo que son idénticos a los Anunnaki y los grises modernos. Karmapolis, los gnósticos nos advirtieron sobre esta criatura depredadora, describieron a los arcontes y nos explicaron cómo pueden afectarnos. ¿Nos crearon los arcontes? ¿Cuál es el legado que nos dejaron? JLL, los gnósticos enseñaron que los arcontes no nos crearon, sino que están atrapados en un engaño y se creen nuestros creadores. Uno de sus principales objetivos es convencernos de que nos crearon, en efecto, hacernos pensar como ellos. Que yo sepa, no hemos recibido ningún legado de los extraterrestres arcontes.
Son inferiores a nosotros en voluntad e inteligencia, aunque superiores en tecnología de navegación para viajar entre planetas, en telepatía y técnicas de imitación, realidad virtual. Creo que los arcontes son idénticos a los vigilantes de Enoch, entidades a quienes se les atribuye enseñar a la humanidad la metalistería y la ornamentación cosmética. Si los gnósticos tuvieran razón, los extraterrestres arcontes intentarían atribuirse el mérito de impartir ciertas habilidades como esta a la humanidad, pero creo que la afirmación es falsa. Nosotros mismos hemos descubierto estas habilidades, pero hemos olvidado cómo, por lo que somos susceptibles de aceptar la explicación de una intervención extranjera o extraterrestre. Karmapolis, ¿crees que los arcontes pueden adoptar una forma orgánica para existir? ¿Crees, por ejemplo, que los arcontes y los grises son la misma cosa? JLL, según tengo entendido, los arcontes son una especie inorgánica. Quizás silicio y mercurio, como sugiere Kerne. Los grises son cyborgs, con forma humana o, para ser más precisos, con la forma de un feto prematuro. Los textos gnósticos describen la producción de la especie arconte como un aborto, de ahí la forma de un cuerpo humano prematuro. Los arcontes son solo cuerpo, no tienen alma. Sí, estoy convencido de que los arcontes gnósticos son idénticos a los grises modernos de tipo embrionario. Bitley Streiber observó que los extraterrestres grises exhiben un alto grado de neotonía, es decir, tienen la forma de una entidad que no está completamente formada cuando nace. Karmapolis, en su interpretación de los textos gnósticos, los eruditos destacan el papel crucial que desempeñó un personaje al que llaman Jesucristo. Este personaje nos advirtió sobre los arcontes. ¿Es este el mismo Jesús conocido en el Nuevo Testamento? ¿Por qué es tan diferente el mensaje de Jesús contenido en el Nuevo Testamento y en los códices de Nag Hammadi? Si no se trata del mismo personaje, es el Cristo, en los escritos gnósticos un poder que posee a algunas personas, como los profetas. ¿Es el poder descrito en los textos del NHC completamente diferente del descrito en el Nuevo Testamento? JLL, estas son preguntas complejas y problemáticas. Parte del lenguaje utilizado en estas preguntas refleja la típica confusión o desinformación, por así decirlo, sobre los materiales gnósticos. De hecho, el nombre Cristo nunca aparece en los códices de Nag Hammadi, ni tampoco el nombre Jesús. Más bien, existe un código recurrente, copto XC o XRC, traducido como CHS o CHRS, e ICOHC, traducido como IS. Por ejemplo, en el Tratado Tripartito, 117.10, se encuentra HC en copto, y los traductores lo modifican a H, Koi, C, Esous, que luego se traduce como el nombre Jesús. Se puede ver hasta qué punto los eruditos deben llegar para manipular los códigos y adaptarlos a una idea preconcebida. La mayoría de los textos gnósticos utilizan los términos, el Salvador, Señor, y revelador, sin ninguna mención específica de Jesús o Cristo. Los eruditos de origen cristiano que consideran el NHC como escritos cristianos primitivos suelen decodificar XRC como Cristo, o a veces como Cres, e IC como Jesús. Sin embargo, no existe una base clara ni sólida para esta convención. Estoy convencido de que estos códigos no se refieren ni al Cristo de San Pablo ni al Jesús histórico del Nuevo Testamento. Los códigos se utilizan precisamente para evitar esas identificaciones. El término, el Jesús viviente, que se encuentra en el NHC se refiere a un guía interior o entidad psíquica, no a un personaje histórico. Para los gnósticos, Jesús viviente indicaba una fuerza espiritual inmutable, por lo que no podía ser una persona humana real. Jesucristo, en el NT, dice cosas que jamás habría dicho un iniciado gnóstico. Sus palabras y acciones son incompatibles con las de un maestro iluminado de los misterios. El Cristo gnóstico no es el Cristo, el Hijo unigénito de Dios, en la teología de Juan y Pablo. El Cristo gnóstico es un eón, una fuerza divina que no asume forma humana.
Los gnósticos negaban la encarnación. En su opinión, ningún ser humano tiene el privilegio de encarnar un eón, una divinidad. Karmapolis ve una tendencia, aunque sea mínima, en la Iglesia Católica Romana a reconocer la legitimidad de los textos de Nag Hammadi, incluyendo la existencia de los arcontes, o de hecho a negar el contenido, la pertinencia y la relevancia de los materiales de Nag Hammadi. JLL, no veo ninguna tendencia a reconocer el carácter genuinamente no cristiano del NHC y ciertamente ninguna tendencia a reconocer a los arcontes. Tenga en cuenta que las enseñanzas gnósticas atribuyen la religión católica romana, el sistema de creencia salvacionista, a la influencia mental desviada de los arcontes. Si las autoridades católicas reconocieran el mensaje gnóstico, estarían admitiendo que su sistema de creencias es un implante extraterrestre en la mente humana. Karmapolis, se suele comparar la importancia del descubrimiento de los textos de Nag Hammadi con la de los rollos del Mar Muerto. Que usted sepa, podemos encontrar en los rollos del Mar Muerto la misma advertencia sobre los arcontes, sobre el hecho de que la creación del universo es un error, contenida en el NHC. ¿Quién escribió los rollos del Mar Muerto y quién escribió el NHC? ¿Eran enemigos? JLL, excelente pregunta. Esta conexión entre el DSS y el NHC es crucial. Que yo sepa, ningún erudito ha indicado las referencias cruzadas entre estos textos antiguos, pero existen. Permítanme explicarlo. El DSS no nos advierte sobre los arcontes porque fueron escritos por una secta extremista manipulada por ellos. Los Sadikim, justos, del Mar Muerto eran una secta violenta y apocalíptica dedicada a seres celestiales, llamados Kenosim, que se les aparecían en carros brillantes. Algunos textos del DSS, en particular el 4Q405, en los cantos sabáticos, describen la aparición y el movimiento de ovnis de tipo platillo volante exactamente como se describen en avistamientos modernos. En resumen, estoy convencido de que la secta de Qumran era un culto apocalíptico de contactados con ovnis, al igual que el culto suicida Puerta del Cielo. Al sur de Qumran había un campamento gnóstico de un grupo llamado los Archónticos, quienes tomaron este nombre, creo, porque su misión era espiar a los archónticos que controlaban a los Sadikim. En un texto gnóstico, el Apocalipsis de Santiago, 25.15, el revelador dice: Jerusalén es la morada de muchos arcontes. Estoy seguro de que muchos gnósticos de los templos de misterio del cercano oriente estaban al tanto de la intrusión de los arcontes. Detectaron a los extraterrestres y su efecto, una infección mental o psíquica que se manifestó en locura religiosa. Jerusalén estaba altamente infectada, al igual que Qumran. El NHC no afirma que el universo sea un error. Afirma que el sistema mundial que habitamos, nuestro sistema planetario, es una anomalía debido a la presencia de los arcontes que interfieren con la vida en la Tierra. La cosmología gnóstica explica el surgimiento de los arcontes a nivel cósmico, por lo que los gnósticos comprendían el origen y el comportamiento de estas entidades extraterrestres. Los sectarios del Mar Muerto fueron completamente engañados por los arcontes a quienes veían como ángeles celestiales. Creían que el líder arconte, Jehová, era su Dios creador. Los gnósticos consideraban estas creencias una locura religiosa debido al virus ideológico propagado por los arcontes. Varios pasajes de los pergaminos del DSS se refieren directamente a los gnósticos, considerados archienemigos de los Sadikim. Que yo sepa, ningún erudito ha señalado que el culto del Mar Muerto atacara a los gnósticos de esta manera. Los Sadikim querían destruirlos por completo. Si mi teoría es correcta, podemos entender por qué. Un punto más, los códices de Nag Hammadi se descubrieron en diciembre de 1945, pero su importancia no se reconoció hasta el verano de 1947, precisamente cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto. Los lectores, por supuesto,
comprenderán que el verano de 1947 fue la época del avistamiento de platillos voladores por parte de Kenneth Arnold y del incidente de Roswell. Es asombroso que materiales antiguos escritos por una secta extraterrestre /ovni, así como otros materiales que exponen la naturaleza de dicha secta, aparecieran en el momento exacto de la ola de 1947 y el incidente de Roswell. Esto es una auténtica coincidencia cósmica. Karmapolis, ¿por qué la Iglesia Católica Romana se mostró tan obstinada y reticente a dar acceso a los rollos del Mar Muerto? ¿Reaccionó de la misma manera con los materiales de Nag Hammadi? JLL, el Vaticano controlaba al equipo internacional de académicos asociado con la Escuela Bíblica de Jerusalén. Estos académicos, como de Vaux y Milik, retuvieron los materiales del DSS porque presentan los verdaderos orígenes del cristianismo de forma muy negativa. Los textos del DSS revelan que la ideología de la salvación en el cristianismo no se originó con Jesús, sino a través del culto a los Sadikim. Esto representa un duro golpe para la creencia cristiana en la singularidad de su religión. Con los materiales de Nag Hammadi, se contrató a un equipo diferente de eruditos. No se demoraron ni disimularon. Sin embargo, cabe señalar que la interpretación habitual del NHC es muy favorable al cristianismo, o se presenta como tal. En consecuencia, el NHC es menos amenazante para la fe cristiana que el DSS. Sin embargo, en mi interpretación radical de las enseñanzas gnósticas, el mensaje del NHC es claramente anticristiano, es decir, contra la ideología de la redención divina, no contra el amor, la bondad y las buenas obras, por supuesto. Pero entonces, el amor, la bondad y las buenas obras no son monopolio de los cristianos, ¿verdad? Karmapolis, antropólogos como Michael Harner o Carlos Castañeda dieron la misma descripción de una criatura misteriosa. Harner tuvo una visión del Manincaris, una criatura negra, una mezcla entre ballena y reptil, pterodáctilo. Estas criaturas necesitan esconderse y son consideradas por los indígenas de la Amazonía como la fuente de toda la vida en la tierra. Castañeda describe a los voladores como horribles criaturas negras y enormes, parecidas a peces, que devoran la conciencia de la humanidad. ¿Podemos compararlas? ¿Crees que tienen la misma naturaleza? JLL, no me parece válida esta comparación. La visión de los indígenas amazónicos es probablemente una memoria ancestral de los orígenes de la vida humana. Las enseñanzas gnósticas al respecto son similares a las de los pueblos indígenas, quienes afirman que los primeros pueblos vinieron del cielo. Esto se denomina panspermia en la ciencia moderna, la siembra de la especie humana en la Tierra a partir de una fuente extraterrestre. En la imaginación de pueblos nativos como los que iniciaron a Harner, las semillas de la vida llegan en enormes canoas, gusanos, dragones y otras formas similares. Esta es una forma de visualizar la panspermia. El ADN mismo puede visualizarse como una serpiente enroscada. La descripción de Castañeda de los voladores se refiere a un fenómeno totalmente diferente, un tipo de ser depredador con forma de murciélago o dragón. A lo largo de la historia, el dragón ha sido visto como una figura angelical benigna, incluso como un tipo de conciencia superior, pero el tipo reptil del arconte descrito por los gnósticos es diferente. Debemos ejercitar algo de imaginación y distinguir el arquetipo del dragón universal de la forma específica del extraterrestre depredador, el archón reptil, llamado dracónico en el NHC. Karmapolis, ¿por qué comparas el conocimiento gnóstico con el chamanismo? ¿Investigaban los gnósticos sobre la cognición y otras formas de percibir la realidad? ¿Usaban sustancias alucinógenas como los chamanes usan la ayahuasca, el peyote o la psilocibina? JLL, Don Juan dice que la brujería, chamanismo, consiste en alterar los parámetros de la percepción. Creo que los gnósticos eran maestros en esta práctica. Eran herederos de una larga tradición de chamanismo que se remonta a los pueblos indígenas de Europa y Asia, desde el Paleolítico.
En la gnosis, el camino de la percepción agudizada, para usar el término de Castañeda, vemos un sofisticado método de chamanismo, una especie de chamanismo de alta tecnología, por así decirlo. Las técnicas de percepción paranormal se enseñaban y transmitían en las escuelas de misterio fundadas y dirigidas por Nostokoi, aquellos que conocen asuntos divinos o sobrenaturales. Según la tesis de Basson, el uso ritual de plantas psicoactivas era la base de toda religión genuina en la Tierra. Gordon Basson y Albert Hofmann, el químico suizo que descubrió el LSD, propusieron que el Kykeon, la poción sagrada que se bebía en los misterios eleusinos, era una mezcla de hongo cornezuelo, la base orgánica del LSD. Por lo tanto, era una poción psicodélica. Se han realizado muchas investigaciones sólidas que apoyan esta idea. Además, se ha propuesto el uso de hongos psicoactivos en los misterios, basándose en investigaciones sólidas. Actualmente, es seguro que antiguos cultos chamánicos, como los misterios, utilizaban plantas psicoactivas para lograr la muerte temporal del ego y alterar los parámetros de la percepción. Creo que los gnósticos eran muy hábiles en el uso de plantas psicoactivas, incluyendo hongos. Sin embargo, no he encontrado ninguna evidencia directa de esto en los materiales del NHC. Karmapolis, algunas religiones y filosofías afirman que nuestro universo material es una ilusión y una trampa, y que nuestra conciencia está atrapada en una red entrópica de engaños. Si creemos en Castañeda, el ser humano está dirigido por una conciencia que no es su propia mente consciente, sino la mente del depredador. Esta perspectiva puede sonar muy oscura y pesimista. ¿Cuál es la salida de esta trampa, de este embrollo? JLL, en realidad no hay trampa, pero sí una confrontación con el tramposo, la presencia alienígena en nuestras mentes. Los gnósticos no enseñaban que el mundo, este planeta físico y el reino de los sentidos, sea una ilusión o un engaño. Enseñaban que es un misterio profundo y hermoso, pero factores de nuestra propia mente nos impiden adentrarnos en él a fondo y con lucidez. Los arcontes pueden insinuar su inteligencia alienígena en nuestras mentes, pero no pueden controlarlas ni apoderarse de ellas por la fuerza. Sin embargo, si nos dejamos hechizar, pueden dominarlas por completo. Esto ocurre mediante la abdicación de nuestra propia conciencia, no mediante su dominio. La salida de la trampa es discernir lo que es genuinamente humano en nuestras mentes y lo que es inhumano, estúpido, mecánico, ciego, imitativo. En resumen, debemos comprender el potencial humano para ver cómo se distorsiona y se subvierte. Imagine, por ejemplo, que nunca hubiera escuchado la Quinta Sinfonía de Beethoven interpretada tal como es, sino solo una versión distorsionada con las notas totalmente deformadas. Solo podrías saber que la música estaba distorsionada si conocieras la versión verdadera, no distorsionada. Asimismo, debemos reconocer nuestra auténtica mente, nuestro verdadero potencial humano, para ver cómo nos desviamos. Este es el desafío de los depredadores. Tengo una frase para esta situación. Yo digo que el potencial humano viene en un paquete tramposo. Karmapolis, las leyes de la naturaleza se basan en la depredación y el miedo. De hecho, ocurre lo mismo con la humanidad, aunque de forma más sutil. Todo se basa en la dualidad y la lucha. ¿Es posible que se deba a la influencia o manipulación del universo por parte de los arcontes o los voladores? Sin esas criaturas, es posible pensar que el mundo podría ser diferente, no dualista ni depredador, ¿o crees que el dualismo es la esencia misma del universo, con o sin los arcontes? JLL, este mundo, es decir, la vida aquí en la Tierra, no es en realidad como lo describes. La descripción que propones ya es resultado de una percepción desviada. Hay tanta evidencia en la naturaleza de simbiosis y cooperación como de depredación y miedo, de hecho, mucha más. La forma en que funciona la Tierra es un milagro simbiótico y también es un evento mágico, por lo que no hay duda de que se debe a la influencia o la manipulación del universo por parte de los arcontes o los voladores. Los arcontes influyen en la forma en que percibes el mundo,
no el mundo en sí. El poder primordial del mundo que habitamos es la divinidad interior del planeta, la inteligencia gaiana, llamada Sofía por los gnósticos. Si estás alineado con la inteligencia gaiana, no ves el mundo como un lugar de miedo y depredación, sino de belleza, abundancia y magia. Karmápolis, en la tradición gnóstica, Sofía, es la entidad divina que cometió un error y creó el universo y a los arcontes. ¿Cómo podemos encontrar y reivindicar la conexión con este principio originador y evitar el contacto con los arcontes? JLL, una forma de alcanzar a Sofía es rendirse a la belleza y majestuosidad de la naturaleza para entrar en la presencia mística de la tierra. En la naturaleza, los aspectos místicos y físicos de la realidad se fusionan. La belleza es sobrenatural. El propósito de las prácticas gnósticas y los métodos chamánicos relacionados era apartarse del francés sortir, de ahí la brujería, del ámbito social humano, liberarse de los filtros del condicionamiento y comulgar directamente con la inteligencia planetaria, Gaia Sofía. Creo que esto se logró mediante la disolución temporal del ego con la ayuda y guía de aliados sagrados, como las plantas maestras. No hay forma de evitar a los arcontes, pero podemos desarrollar inmunidad a ellos fortaleciendo nuestro vínculo vital con Gaia Sofía, el planeta viviente. Los arcontes son extraterrestres que nos alejan de Gaia. El lenguaje preciso es importante en la expresión de la cosmología viviente. Términos poéticos precisos, por así decirlo. El león Sofía no cometió un error al crear el universo y a los arcontes. Actuó unilateralmente, sin emparejarse con otro eón, y se proyectó más allá del núcleo galáctico. Los eones son poderes sin forma en el núcleo galáctico de cada galaxia. Hay muchas galaxias en el universo. Sofía no creó el universo, sino que emanó el orden mundial que experimentamos como el triple sistema, Sol, Luna, Tierra. Sofía no cometió ningún error, pero exageró su participación en su emanación, su ensueño. Así, ella misma se encarnó en su sueño. Este es un evento inusual, atípico del funcionamiento de los eones. Como efecto secundario de su excesiva participación en el ensueño, Sofía se precipitó desde el núcleo galáctico. Imagina una oleada o pico de materia luminosa, similar a la espuma, desde el núcleo galáctico hacia los brazos que la rodean. El impacto que causó en la materia elemental de los brazos galácticos produjo una especie inorgánica, los arcontes. Los arcontes procedieron entonces a fabricar un sistema planetario inorgánico, un mecanismo de relojería. La Tierra, el planeta viviente que encarna a Sofía, quedó entonces atrapada en ese sistema inerte. Este es el error o, mejor dicho, la anomalía de nuestro sistema mundial. Karmápolis, en la tradición gnóstica, según mi entendimiento, Sofía, sabiduría, no es la única divinidad o fuente de eternidad y perfección. ¿Podemos comparar a Sofía con un ser avanzado, sofisticado y complejo, una especie de superinteligencia extraterrestre? ¿O debemos admitir que la fuente de todo no es una entidad única, sino más bien un concepto politeísta? JLL, en la cosmología gnóstica, Sofía es un eón, una divinidad a nivel cósmico, pero no está sola. Forma parte de un grupo de eones, los dioses del pleroma o la plenitud. Hay muchos pleromas, muchas galaxias, en el universo. El mito gnóstico de la diosa caída se refiere a nuestra galaxia y nuestro planeta, no a todo el universo. Si no sabemos qué sucede aquí, localmente, ¿cómo podemos saber qué sucede en cualquier otro lugar del universo? La prueba es comprender nuestra historia y luego profundizar en la historia más amplia. Debido a la peculiar intensidad de su ensueño, Sofía encarnó en el planeta Tierra y, por lo tanto, para quienes habitamos la Tierra, es la divinidad misma en la que vivimos. Ella es la matriz verdadera y viviente. Sofía es la divinidad de la naturaleza, teológicamente hablando. ¿Cómo es? Esto es algo que debemos comprender mediante la práctica, a través de un camino de aprendizaje sagrado, la gnosis.
todos los misterios se dedicaron a conocer a Gaia y a servir a la inteligencia superior de León Sofía. La fuente de todo es un misterio. ¿Por qué especular sobre lo que no podemos saber cuando nos enfrentamos a la aventura de explorar lo que sí podemos saber? Karmapolis, a pesar de los malos rumores y la percepción en torno a las teorías conspirativas, ¿qué opinas de la otra concepción del parasitismo representada por Branton, Davidek y el chamán zulú Credo Mutwa, quienes creen firmemente que el parásito es en realidad una entidad reptiliana que acecha o invade los cuerpos de los gobernantes de este mundo, personas como George Bush? JLL, creo que necesitamos entrenar nuestra imaginación para detectar la presencia de entidades extraterrestres y distinguir la realidad de la fantasía. Los alquimistas tenían una regla. Proceda de acuerdo con la naturaleza, observando el funcionamiento de la naturaleza, y realice la gran obra con los verdaderos poderes de la imaginación, no con el pensamiento fantástico. Se trata de una cuestión de disciplina que afrontamos en el camino de la percepción elevada. Creo que algunas fuentes indígenas, como el Credo Mutwa, tienen fundamentos válidos sobre los arcontes. Al mismo tiempo, sospecho que el escenario reptiliano se ha exagerado debido a la fantasía y la manipulación mental. Hasta donde yo sé, los depredadores alienígenas llamados arcontes por los gnósticos pueden tomar dos formas. Embrionario, los extraterrestres grises. Draconiano, un tipo reptiliano. Pero no pueden poseer, ni lo hacen, cuerpos humanos. Hay un elemento de sentido común que debe mantenerse al considerar fenómenos paranormales y sobrenaturales. George Bush no tiene que ser un reptil para ser un monstruo. Debemos reconocer que los seres humanos pueden actuar de forma monstruosa al ser desviados por los depredadores reptilianos, sin caer en la fantasía de que realmente se han convertido en reptilianos. En mi opinión, el escenario propuesto por Ike y otros otorga demasiado poder a los depredadores. ¿Cómo pueden entonces Ike y sus testigos ofrecer evidencia directa de la transformación reptiliana? Bueno, la percepción es un constructo. Toda percepción. Tengan en cuenta que los arcontes son maestros de la realidad virtual. En copto, el idioma del NHC, esto se llama simulación. Los textos gnósticos dicen que los arcontes secuestran almas por la noche. Esto se realiza mediante técnicas de simulación de realidad virtual, RV. Por supuesto, la RV de los arcontes es tan real para ellos como nuestra realidad terrestre lo es para nosotros. La diferencia radica en que no podemos interactuar simbióticamente con la RV. La otra diferencia es que los arcontes manipulan campos cuánticos inorgánicos, pero nosotros manipulamos las bandas perceptuales que los conforman. Los gnósticos enseñaban que somos superiores a los arcontes en pensamiento, percepción e intención. Diría que estos informes son existencialmente ciertos, los testigos han percibido cambios de forma, pero la percepción es un efecto de los poderes reptilianos de la RV, más que un fenómeno genuino, un evento de la naturaleza. Las serpientes nacen de huevos y mudan de piel. Esto es lo que nos muestra la naturaleza, y puede decirnos algo sobre cómo se comportan los reptiles si abordamos este asunto con imaginación genuina y no con fantasía. Karmapolis, algunos autores, como Paul von Ward, denuncian a YHVH o Yahvé como un ser avanzado, una entidad extraterrestre que pretende gobernar nuestro mundo con intenciones poco puras y bondadosas. ¿Crees que YHVH es un arconte o el representante de los arcontes? JLL, los textos gnósticos afirman claramente que Jehová es el Señor Arconte, un depredador alienígena de tipo reptil que domina la mentalidad de colmena de los alienígenas embrionarios o grises. Jehová, a quien los gnósticos llamaban Yaldabaoth, es en realidad un ser extraterrestre cuyo reino es el sistema planetario, independiente de la Tierra, el Sol y la Luna. No es un ser avanzado, es decir, más evolucionado que los humanos, sino un extraterrestre de mente con ciertos poderes sobrehumanos o divinos. Los gnósticos enseñaban que Jehová infunde en la humanidad la creencia de que es su Dios creador,
pero en realidad no puede crear nada. El NHC es muy claro en que Jehová Yaldabaoth es el comandante de la especie Archon. Karmapolis, los gnósticos denuncian el papel de los arcontes. ¿Encontraste la misma advertencia en otras tradiciones religiosas? JLL, no puedo decir que haya encontrado esta información tan clara y detallada en otras tradiciones religiosas. Ten en cuenta que la gnosis era un camino de conocimiento, no una religión. Los misterios eran escuelas de conocimiento paranormal, no instituciones religiosas. Estoy convencido de que toda religión se desvía del potencial humano, pero las tres religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, son potencialmente letales. Conducen a la desviación terminal de nuestra especie. No encontrarás ninguna religión que te advierta de que es peligrosa para tu salud mental y tu supervivencia física. Los gnósticos vieron en la religión salvacionista tanto la evidencia como el instrumento de una intrusión extraterrestre. Karmapolis, en nuestra opinión, las enseñanzas gnósticas y las escuelas de misterios son lo mismo. Teóricos de la conspiración como Springmeier e Ike creen que los rituales satánicos provienen de las escuelas de misterios y que estas son la raíz de los abusos satánicos y rituales, de los Illuminati y de la tradición masónica. ¿Cómo y por qué estos autores relacionan las escuelas de misterios, el iluminismo y el satanismo? ¿Por qué denuncian con tanta violencia tanto las escuelas gnósticas y de misterios como la religión católica, cuando sabemos que los gnósticos fueron perseguidos por los católicos? JLL, Ike y otros teóricos de la conspiración que proponen la intervención extraterrestre desconocen los misterios, sospecho, por dos razones. En primer lugar, no tienen experiencia directa de la muerte del ego ni instrucción por parte de la luz comparable a la experiencia en los misterios. En segundo lugar, no pueden distinguir los métodos y motivos de los Illuminati de los gnósticos genuinos. Los Illuminati eran iniciados trastornados, que tenían un profundo conocimiento de las prácticas de los misterios pero lo usaron mal para adquirir poder social y político. Las escuelas de misterio no eran campos de entrenamiento para los Illuminati, como cree Ike. Esto constituye un grave error por su parte. Debido a su falta de experiencia directa, Ike y los demás no pueden comprender que los adeptos del poder de la serpiente, Kundalini, se oponían directamente a los Illuminati que hicieron un pacto con los poderes reptilianos. Como he explicado en mis artículos, se nos otorga la Kundalini como la fuerza para repeler la intrusión alienígena. La serpiente, benigna y sanadora, no es una entidad reptiliana, sino un componente innato de nuestra herencia biológica divina. La especulación y la investigación, incluso investigaciones tan buenas como las de Ike, no pueden enseñarnos a hacer tales distinciones. Solo la experiencia directa puede. A los Illuminati se les prohibió estrictamente participar en los misterios una vez detectados. En otras palabras, los Illuminati eran practicantes de ciencias ocultas, principalmente impronta y control mental, que debían ser expulsados de los misterios, pero esta es una historia extremadamente importante, debo añadir, de la que Ike y los demás parecen ser totalmente ignorantes. Karmapolis, ¿cuáles son las concepciones del cielo y el infierno en términos gnósticos? JLL, no existe ninguna concepción del cielo y el infierno en las enseñanzas gnósticas. Karmapolis, Claude Prince y Len Peckner en un libro llamado The Stargate Conspiracy denuncian el hecho de que con la nueva era, la manipulación global creará un sincretismo, una mezcla de budismo, hinduismo y las tres religiones del libro, una nueva religión mundial basada en el antiguo culto egipcio y la adoración del Consejo de los Nueve. En esta nueva religión, encontramos el libro Las llaves de Enoch y personas como James Hurdak y Andrea Pioharich, del orden de Melquisedec, que encontramos también en el culto mormón. ¿Qué opinas de esto? ¿Se trata de otra manipulación de los arcontes? JLL, creo que todo esto es una fantasía compartida por personas desesperadas por el poder y el estatus espiritual, y algunos elementos de estos escenarios podrían verse afectados por la desviación arcóntica.
El desafío al enfrentarse a los tramposos alienígenas es discernir qué es realmente desviado y peligroso, en contraste con la mera locura y la insensatez. Hay mucha insensatez en las teorías conspirativas del nuevo orden mundial. Hay mucha falsedad y pretensión espiritual entre quienes canalizan al Consejo de los Nueve. Esto lleva sucediendo muchos años. El problema aquí es que el material de fantasía es como arenas movedizas, te hundes en él y no puedes salir. Con las indicaciones claras y precisas que dan los gnósticos sobre los arcontes, podemos empezar a ver lo que está sucediendo en nuestra mente y corregir la locura, aunque esto debemos hacerlo uno por uno, individualmente, porque no podemos corregir la locura en las mentes de los demás.